Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Bien, continuamos en la 12ª sesión de la Cátedra CAEL 2016 desde el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. A continuación, vamos a tener la intervención del doctor Francisco Herrero, director del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI para Colombia, titulada Apertura y Transparencia Legislativa como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. El doctor Giovanni Niño nos presenta el perfil. Bienvenido. Un saludo para todos. Doctor Francisco Herrero, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Francisco Herrero es ingeniero informático, ha sido asesor de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Pensamiento y Acción de Caracas, asesor del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales CLATSO, director de estudios electorales para la firma de consulta para elecciones en Panamá, Ecuador y Venezuela, fue director de campo del Instituto Nacional Demócrata en Bolivia y también ha contribuido desde la dirección y la existencia para investigaciones multipartidistas sobre el Partido de Renovación Nacional de Mozambique. Profesor doctor Francisco, muchas gracias por acudir a la Cátedra CAEL, tiene 35 minutos. Muchas gracias, buenas tardes para todas, para todos. Es como siempre un gusto poder estar en el recinto de la democracia y sobre todo celebrar estos espacios de la Cátedra CAEL, que creo que desde luego contribuyen de forma importantísima a la vinculación de los ciudadanos y las ciudadanas con el Congreso Nacional. Lo que pretendo en este tiempo que tenemos disponible es comentarles un poco, charlar con ustedes sobre un tema que en los últimos años ha venido generando cada vez más discusión, más debate y en los cuales todos los países realmente han venido tomando en menor o en mayor grado decisiones importantes, tanto en lo que se refiere al Ejecutivo Nacional como también a los congresos, y corresponde al tema de apertura y transparencia legislativa, en el marco de una alianza, que ahora hablaremos un poco más de esto, se denomina la Alianza para el Gobierno Abierto, la Alianza de Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés, en nuestros países en América Latina muchas veces más conocido como AGA, como la Alianza de Gobierno Abierto. Y quiero comenzar básicamente casi que haciendo una pregunta que difícilmente la podremos responder uno a uno, pero la primera cosa es que cuando uno habla de gobierno abierto, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es en un tema fundamental, y es el tema del acceso a la información pública. Y cuando hablamos de acceso a la información pública, encontramos que, y desde el espacio de experiencia del instituto, trabajando con diferentes instituciones a lo largo y ancho del mundo, uno comienza a hablar con los actores políticos y con aquellos que tienen cargos de representación popular o que tienen algún cargo de designación, y cuando habla de acceso a la información pública les parece que estamos hablando de algo absolutamente novedoso, de algo que no se había hablado anteriormente, de algo que estamos planteándole como realmente un tema disruptivo, revolucionario y que los coloca en serios aprietos, en serias dificultades. Lo que están viendo en este momento en pantalla básicamente es desmontar
esa idea de que la discusión sobre el acceso a la información pública es un tema nuevo. Desde el siglo XVIII estamos discutiendo los seres humanos sobre el valor que tiene la información en nuestra vida cotidiana. Y desde el año 1766 ya en Suecia se promulga una ley que denominaron de libertad de prensa, donde básicamente la reflexión que comienza a hacerse es sobre la posibilidad de que la información pública es un derecho humano, que la información pública no le corresponde a quien posee la información, sino al ciudadano y a las ciudadanas. Y esto se ha ido trabajando de forma sistemática y consecutiva en diferentes espacios, desde la Declaración de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa, pasando ya después a finales del siglo XVIII también ya por una ley en Francia que regula el acceso a la información pública, donde claramente se establece que la información no es un privilegio, sino es un derecho que tenemos todos y todas. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, con mucha mayor intensidad, cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece exactamente que ese derecho a la información, que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a buscar, a recibir, a difundir informaciones que sean útiles de alguna forma para nuestra vida y del modo que sea. Y después ya en el siglo XXI, pues partimos de organizaciones como la ONU, la OSCE o la OEA, donde ya se establece exactamente, y todos los expertos de estas organizaciones establecen que la información pública es un derecho humano, llegando en el año 2010 la Organización de Estados Americanos a promover justamente un modelo de ley de acceso a la información pública que ha sido de gran utilidad en la mayoría de nuestros países como para facilitar la aprobación de leyes de este tipo en nuestros países, incluyendo a Colombia, que también ha aprobado una ley de acceso a la información pública. En nuestra región el avance ha sido importantísimo en los últimos años y si ustedes ven en este mapa, si partimos justamente de los últimos 15 años, desde principios de este siglo, 13 de los países de la región en nuestro continente han aprobado leyes de acceso a la información pública. Aún tenemos una cantidad importante de países que no lo han hecho, pero ya tenemos a nivel mundial una centena aproximadamente de países, digo hoy 100 porque no tengo la información de qué sucedió en los últimos días, meses, no sé si hay algún país que están fuera del radar y que haya aprobado en estos días, pero básicamente eran 100 países con leyes de acceso a la información pública, nos tocó en América Latina justamente contar con el número 100, que fue la ley de acceso a la información pública del Paraguay, aprobada en el año 2014. Entonces, repito, todo esto para que nos demos cuenta que cuando hablamos de estos temas no estamos hablando de cosas realmente tan novedosas, de temas que realmente sean tan extraños a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese sentido, quisiera tomar dos pensamientos, dos expresiones de dos personas que han sido muy importantes en estas discusiones. Uno fue la líder política de la India, Aruna Roy, cuando estaba siendo discutida esta ley de acceso público en la India, y ella decía que el derecho a la información es igual que el derecho a la vida, en la medida en que los ciudadanos, si no tenemos y si no contamos con información adecuada y oportuna, tenemos mayores dificultades para garantizar nuestra dignidad como seres humanos en el transcurso de nuestros días. Y el segundo es un periodista norteamericano, Daniel Shore, que ha sido ganador de varios premios Emmy por su tarea como periodista, y me parece interesante porque cuando uno habla de estos temas siempre hay muchos temores, y muchos temores desde aquel que tiene que abrir su información. Y el doctor Shore lo que decía era que ha sido demostrado que es más peligroso el mal uso o el secreto de la información que el mal uso de la información.
siempre existe el riesgo de decir, bueno, pero ¿y qué va a hacer la gente con esta información? Y si esta información es mal utilizada. Lo que él coloca en su discurso es que ha sido demostrado, y sobre todo en el caso de los Estados Unidos, que el secreto, el tener información oculta, ha sido más pernicioso para el país que la utilización que se le ha dado a la información que es pública, ¿sí? Entonces, basados en esto, entramos al tema, y es justamente el tema del gobierno abierto. Esa discusión sí es una discusión bastante nueva, es una discusión que no tiene tanto tiempo, es cómo pensar a nuestras instituciones y al gobierno como un gobierno que de alguna forma trabaja al menos 2 o 3 líneas. Uno, la de que sea un gobierno mucho más transparente, y ahí sí estamos hablando de acceso a la información. 2, gobiernos que promuevan, no solamente que sean transparentes, sino que promuevan el uso de la información pública. 3, que establezcan marcos legales que faciliten el acceso a la información pública y la transparencia. Y 3, que promuevan la participación. 4, que promuevan la participación ciudadana. Estamos hablando entonces de gobierno abierto como un cambio, ahí sí como una ruptura, en función de que simplemente quien ejerce el gobierno, bien sea a nivel del Ejecutivo o pensando también en el Poder Legislativo, tiene que buscar las formas, las maneras de que los ciudadanos se puedan involucrar de forma más activa y de forma mucho más permanente en el ejercicio de gobierno. La responsabilidad no es una responsabilidad única del gobierno y de quien la ejerce, sino también de los ciudadanos en contribuir y en controlar a ese gobierno. En ese marco, justamente, cuando en 2008 gana las elecciones en Estados Unidos el presidente Obama, en 2009, iniciando apenas su mandato, saca dentro del gobierno norteamericano un memorándum en el cual se establecen algunas líneas de acción justamente para todos los miembros de su gobierno. La primera es transparencia, la segunda participación y la tercera colaboración. Esas eran las 3 líneas que se establecen en ese momento. Producto de este memo y de la socialización de este nuevo modelo de ejercicio del gobierno, el presidente Obama, conjuntamente con la presidenta de Brasil, en ese momento Dilma Rousseff, deciden promover una alianza mundial en pro justamente de este trabajo, de buscar que los gobiernos en todo el mundo fueran mucho más transparentes, que fueran mucho más abiertos, que buscaran la participación ciudadana y que establecieran mecanismos de colaboración entre la sociedad civil y los diferentes gobiernos. Y es 2 años después de este primer memorándum, en el año 2011, cuando conjuntamente en la sesión, en la 66ª Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Obama y la presidenta Rousseff, siendo de alguna forma los colíderes de esta propuesta de alianza, logran que 38 países a nivel mundial se alineen con esta lógica de AGA o de OGP, que después, hasta el día de hoy, ya después de varios años de esfuerzo, más de 5 años de esfuerzo, tenemos 69 países que forman parte de la Alianza de Gobierno Abierto, entre ellos, desde luego, Colombia, quien ya presentó, y el marco de la Alianza de Gobierno Abierto significa presentar un plan de acción, de acciones concretas que impliquen mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana en los diferentes gobiernos. Y ya, desde luego, Colombia presentó sus 2 primeros planes de acción. Estamos en medio de la ejecución del segundo plan de acción de gobierno abierto para la alianza. En este sentido, la alianza no simplemente promueve que sean presentados estos planes de acción, sino que los países son monitoreados en el cumplimiento de los compromisos que de voluntad propia han asumido en el marco de esta alianza. Entonces, esto tiene una exigencia de control, de monitoreo permanente, donde los diferentes países tienen que demostrarle a sus pares dentro de la alianza que realmente están cumpliendo con estos avances en materia de gobierno abierto, de transparencia y de participación ciudadana.
Básicamente, como les mencionaba, un plan de acción de OGP, un plan de acción de la Alianza de Gobierno Abierto, tiene que contar con estos elementos. Y un cuarto elemento que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías, de reconocer que nuestra vida, nuestras prácticas y hasta de alguna forma nuestros comportamientos culturales han sido modificados por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información. Cuando ustedes se revisan a sí mismos y se dan cuenta de cómo utilizan ustedes las nuevas tecnologías de la información para su vida particular, se darán cuenta que buena parte de todas las cosas que hacemos o no hacemos pasan de algún modo por el uso de nuevas tecnologías, por el uso de las redes sociales, por el uso de aplicaciones. Y parte de lo que dice la Alianza de Gobierno Abierto dentro de su esencia misma es que uno de los elementos fundamentales de cualquier plan de acción de gobierno abierto tiene que ver con incorporar el uso de las nuevas tecnologías de manera que los ciudadanos tengan mecanismos de comunicación rápida y oportuna entre las instituciones del gobierno, entre las instituciones del Parlamento y estos ciudadanos y ciudadanas. La Cámara de Representantes de Colombia apenas hace una semana atrás logró, dentro de un acuerdo con una organización mexicana, logró sacar justamente y poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia una aplicación para teléfonos inteligentes en la cual cualquier persona que baje esa aplicación a su teléfono podrá contactar con cada uno de los representantes, podrá saber cuáles son las leyes que se están debatiendo y discutiendo en la Cámara de Representantes, lo cual de alguna forma es un ejemplo de lo que la Alianza de Gobierno Abierto propone en materia de uso de nuevas tecnologías. Y lo siguiente, que es muy importante en el caso de esta alianza, es pensar que ya no es suficiente el tema de someter a consideración de los ciudadanos y de las ciudadanas o de la sociedad civil como organizaciones las decisiones de gobierno, en algunos casos, o las decisiones de construcción de estos planes, sino que tienen que pasar por algo que va aún más allá de la legitimación de esta información y es el término de co-creación. Mucho más allá que colaboración, no es que yo voy a buscar para que me digan si le parece bien lo que yo estoy haciendo, si cree que debo añadirle algo. No, la lógica de la Alianza de Gobierno Abierto pasa por decirle a la sociedad civil y a los ciudadanos, co-creemos conjuntamente estos planes, de manera que después, al ser co-creados, todos seamos responsables de la implementación y del monitoreo de estos planes de gobierno abierto. Les muestro muy rápidamente una línea de tiempo de cómo ha avanzado en los últimos años, del 2011 hasta la fecha, y cómo hemos estado en el caso del Congreso colombiano, trabajando, incorporando a esta Casa de la Democracia esta lógica de gobierno abierto. Como les había mencionado, desde 2011 es el lanzamiento de la Alianza de Gobierno Abierto, y fíjense que hay algunos puntos importantes que me gustaría mostrarles. Uno, sobre todo, que es el de agosto de 2013, en el cual comienza una discusión al interior de OGP. En ese octubre de 2013 se realiza la asamblea de la Alianza de Gobierno Abierto en la ciudad de Londres. Y en la discusión, recuerden que, como les mencioné, fue el presidente Obama y la presidenta Rousseff, conjuntamente con otros presidentes de gobierno y jefes de Estado, quienes decidieron lanzar la Alianza de Gobierno Abierto. En ese momento, pensando en el Ejecutivo, el salto sustancial que se da desde el 2011 hasta el 2013 es que dentro de los países miembros de la Alianza, y sobre todo desde la sociedad civil, que forma parte de esa Alianza de Gobierno Abierto, comienza una discusión sobre no es suficiente que los ejecutivos entren a este espacio de gobierno abierto, sino necesitamos que el legislativo avance hacia algo similar a gobierno abierto, pero que vamos a denominar parlamento abierto. Es decir,
que estas casas, estos cuerpos colegiados, donde realmente es donde se vive la democracia, el diálogo y el debate político, tengan las mismas responsabilidades de ser más abiertos, más transparentes, de rendir cuentas, de buscar la participación de los ciudadanos y de incorporar las nuevas tecnologías. Es entonces en octubre del 2013 cuando en esa reunión de la Alianza de Gobierno Abierto en Londres se crea un grupo de trabajo específico al interior de la Alianza para trabajar temas de Parlamento Abierto, y es ahí donde el Instituto Nacional Demócrata le corresponde liderar, a partir de ese momento, todavía hoy en día tenemos esa responsabilidad de liderar los procesos de Parlamento Abierto conjuntamente con el Congreso chileno, quien había ya iniciado un proceso muy importante de acercamiento con la ciudadanía y de mejorar todas sus condiciones y toda la calidad de funcionamiento del Congreso chileno. Y después el otro punto importante ha sido el año 2015, donde desde el Instituto igual pudimos consolidar la buena voluntad de las autoridades de este Congreso, y en ese momento se firmaron convenios de asistencia técnica en el marco de esta discusión sobre Parlamento Abierto, tanto con la Cámara de Representantes como con la Cámara del Senado. Y el siguiente, que es muy significativo y creo que vale la pena, porque cuando Miguel les mencionaba todas estas cifras donde el Congreso, no solo el colombiano, sino en términos generales eso sucede en casi todo el mundo, los indicadores de confianza y de reconocimiento del trabajo de los parlamentos es muy bajo. En Colombia es bajo, pero si lo comparamos con Estados Unidos es maravilloso. El Congreso norteamericano apenas tiene un 17% de aprobación de parte de los ciudadanos en ese país. Y así pudiéramos ver en Europa, igual sucede lo mismo. No es un caso exclusivo de los latinoamericanos, que a veces tendemos a vernos a nosotros mismos como lo peor siempre, y que lo de afuera está en mucha mejor situación. En ese sentido, en noviembre del año pasado, este Congreso, ambas cámaras, asumieron conjuntamente con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República una carta de compromiso de avanzar en una serie de temas para hacer este Congreso más transparente, para hacer este Congreso mucho más abierto. Y a pesar de las dudas que muchos y muchas tenían en relación con el cumplimiento de esas obligaciones que se estaban dando ambas cámaras, realmente de coherencia. Y lo más interesante a mi entender, y recojo también parte de lo que decía Miguel, es muy difícil hablar del Congreso, es muy difícil hablar del órgano legislativo o del Congreso si no hablamos de los partidos políticos, que son fundamentalmente aquellos que hacen vida al interior de estas organizaciones. Y cuando hablamos de apertura en el legislativo, es muy difícil imaginarse a una persona que sea opaca en su ejercicio interior como militante o como dirigente o como líder de un partido político, y repentinamente se convierta en transparente cuando es elegido para formar parte del Congreso de la República. Es decir, estos valores, estos principios de transparencia, de apertura, de rendición de cuentas, de uso de nuevas tecnologías, no se viven solo cuando uno llega al Congreso, sino que tiene que venir con una cultura de transparencia y de uso de estas herramientas también en su vida como miembro de un partido político, cualquiera que él sea. Por lo tanto, la Declaración de Santiago lo que hace es extender estas dos líneas de acción de probidad y de transparencia, no solamente para los congresos, sino también para los partidos políticos. Ese sería otro largo camino que tendríamos que hablar en otro momento, pero sí me parecía importante hacer esa reflexión sobre la dificultad que tendría tener, evidentemente, congresos mucho más abiertos y mucho más transparentes si los partidos, que son los que conforman estos órganos deliberativos, no son también transparentes y no cumplen con elementos básicos de la probidad y de la ética. Y la segunda declaración muy importante en este caso, fíjense que la primera fue producto de esta reunión de parlamentarios,
de congresistas que se hizo en el Congreso de Chile. La segunda importante declaración en materia de Parlamento abierto es una declaración que no se da desde los practicantes de la política, sino desde la sociedad civil. Y este es un grupo de organizaciones que son las organizaciones que en América Latina trabajan en monitoreo de los congresos, ¿sí? Esa es la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria que fue creada por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, en la que participan un grupo inmenso de organizaciones de toda la región. En el caso colombiano hay 3 organizaciones que son las representantes de Colombia en esta Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que son Congreso Visible, quien con certeza muchos de ustedes conocerá su trabajo, un proyecto de la Universidad de los Andes, y posteriormente también Transparencia por Colombia y el Instituto de Ciencia Política. Y el trabajo fundamentalmente de esta declaración fue lo más importante, ustedes la podrán leer después con calma, podemos facilitarle los links para que la lean, no se la voy a leer completamente, pero la reflexión que hacen estas organizaciones de monitoreo de parlamentos es que los congresos de la región y a nivel mundial tienen más responsabilidades que la de solo legislar, representar o controlar al Ejecutivo. Y ese ir más allá en este caso es la de informar. Es decir, no podemos quedarnos solo con congresos que legislen, que representen a los ciudadanos y que controlen al Ejecutivo, sino que la exigencia de tener un Parlamento abierto les impone la obligación de informar constantemente de qué sucede al interior de esta casa. Y muchas de las cosas que uno ha podido escuchar de los ciudadanos y que se reflejan en muchas de las encuestas también, es que la percepción negativa que tienen los ciudadanos y ciudadanas sobre los parlamentos está basada fundamentalmente en la poca información que tienen sobre cómo es el funcionamiento de estos entes. Nosotros los latinoamericanos tenemos una facilidad pasmosa para hacernos novelas en nuestra mente, y lo que no conocemos no lo inventamos. Por lo tanto, los ciudadanos tienen una serie de mitos sobre cómo funciona el Congreso y qué sucede aquí adentro al interior de estas casas, que muchas veces generan esa imagen negativa que tiene el Congreso. Si yo salgo a la calle aquí a la Plaza de Bolívar y la primera persona que pase por el frente le pregunto si el día de hoy hay un grupo de 100, 200 personas reunidas en un esfuerzo del Congreso de la República, de esta cátedra del Centro de Altos Estudios Legislativos, me va a decir no hay peligro, no hay posibilidad alguna de que esa gente esté haciendo cosas como estas, porque definitivamente todavía los ciudadanos no tienen suficiente información sobre cómo está funcionando los congresos. ¿Y qué tipo de cosas pudiéramos, para ir cerrando, ya solo me quedan 2 minutos, sobre qué tipo de cosas pueden trabajar los congresos? Les puedo mostrar algunos ejemplos básicos para que tengan idea. En el caso de Brasil, por cierto, tuvimos la oportunidad de invitar al Congreso de Brasil a las personas que trabajan en estos temas. Brasil ha sido un líder en la región en cómo se pueden realmente trabajar diferentes formas de presentarle información a los ciudadanos y a las ciudadanas producto de las discusiones que se dan al interior del Congreso. Me explico. Los ciudadanos no son expertos en técnica legislativa. Los ciudadanos y todos nosotros, la mayoría de nosotros probablemente no lo seamos. Por lo tanto, cuando nos hablan de la ley 145/32 del 2014, que tiene por función tantas cosas raras, probablemente no nos estamos enterando para nada de lo que nos están diciendo. Y no entendemos el valor que puede tener esa ley para nuestras vidas. Lo que hace el Congreso de Brasil y particularmente la Cámara de Diputados es trabajar en toda la información que producen en sus discursos, en sus intervenciones, cada uno de los diputados, y lo presenta por temas generales. Cada uno de esos círculos que ustedes están viendo ahí corresponde a uno de los temas que fue colocado en las sesiones de la Cámara de Diputados,
en la medida que son más grandes los círculos, es que más diputados y más diputadas hablaron de ese tema. Entonces yo como ciudadano, si entro en mi computador y quiero ver si el tema que a mí me interesa está ahí, lo único que voy a hacer es hacer clic en la bolita que corresponda, y en cuanto hago clic a esa bolita, me va a aparecer las caras de cada uno de los congresistas que hablaron de ese tema. Y si hago clic en la cara de ese congresista, me va a aparecer la intervención que tuvo en relación con ese tema, ¿sí? Esa es una forma muy fácil de presentar información sencilla, no información técnica, que finalmente es lo que termina acercando a los ciudadanos al Congreso. Uno raramente se acerca a algún espacio en el cual no entienda qué está pasando allá adentro. Si uno está en un grupo de amigos y uno no sabe de qué están conversando y todos se están riendo y yo no sé de qué se ríen, evidentemente me siento incómodo. Eso es lo mismo que le pasa a los ciudadanos cuando nosotros trabajamos en comunicación de los congresos y le hablamos en términos que no entienden, que no comprenden y que no saben cómo lo van a utilizar. El segundo tiene que ver con el caso de Paraguay, donde básicamente lo que ha hecho Paraguay es pasar a un espacio siguiente, y es la de crear el primer plan de acción de Parlamento abierto en el caso del Paraguay. Y es un ejercicio que, como les mencioné antes, si es un plan de acción de Parlamento abierto, debe ser un ejercicio co-creado. Por lo tanto, se ha creado una comisión, que es la Comisión Parlamentaria de Transparencia, que es formada por congresistas y adicionalmente por miembros de la sociedad civil del Paraguay, en el cual están en este momento construyendo su primer plan de acción de Parlamento abierto. Y el tercero son cosas como las que ha avanzado Colombia. Es decir, inicialmente no es necesario que lo primero que se hiciera fuera un plan de acción de gobierno abierto, porque no había la generación de confianza entre la sociedad civil, el Congreso, porque no teníamos todas las condiciones para hacerlo, pero hubo una muestra de buena voluntad de ambas cámaras de avanzar en temas que son fundamentales, en temas de capacitación, en temas de elaboración de manuales, en temas de elaboración de documentos, de videos informativos, de aplicaciones para que los ciudadanos comiencen a acercarse a este Congreso. Finalmente, lo que quería, ya esto se lo había adelantado, que fueron cumplidos los compromisos que se habían asumido en noviembre del año pasado, y lo que queríamos dejarle como una idea fundamental es que muchas veces, y tratando de hilvanar lo que había dicho Miguel anteriormente, muchas veces la información que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de los entes públicos y sobre todo de un poder tan importante como el poder legislativo es lo que hace que esa posición que tengamos sobre estos entes sea negativa. Yo creo que desde luego habrá muchos aspectos que no son los que quisiéramos que fueran, pero cuando conocemos el esfuerzo que hacen tantos y tantas personas que laboran al interior del Congreso de la República, seguro que es mucho más lo positivo que lo negativo. Entonces yo lo dejo hasta acá y le dejamos a Wendy que continúe. Gracias.